Hola, bienvenidos a Encuentro San Pablo. Mi nombre es Gardenia Capa y hoy me encuentro con la magíster Jessica Dao. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Económico, Empresariales y Humanas y directora del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo. Ella es magíster en Administración Financiera y economista con mención en Finanzas y Economía Matemática por la Universidad EAFIT en Colombia. Bienvenida, Jessica. Hola Gardenia, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti más bien por aceptar esta entrevista. Hoy vamos a hablar acerca del emprendimiento como motor en el bien común. Primero, ¿qué es el emprendimiento? ¿Cómo se viene desarrollando en nuestro país? Bueno, realmente el emprendimiento apunta directamente a la generación de nuevos negocios, nuevas iniciativas que puedan, en este caso, contribuir a satisfacer necesidades básicas, tanto de bienes como de servicios, en la sociedad. ¿Qué podríamos decir del emprendimiento en Perú? Ahorita ha tomado mucha más fuerza con la pandemia, o sea, antes de pandemia ya venía teniendo un buen repunte, la gente quiere tener sus nuevos negocios, tener libertad económica también, libertad de tiempo, y ahorita con la pandemia creo que se ha potenciado mucho más esa necesidad de las personas de poder contribuir a la sociedad, contribuir al desarrollo de la sociedad, a la economía, pero con sus propias iniciativas de ideas y generación de negocios. ¿Cómo está ligado la innovación al emprendimiento? Bueno, ahorita realmente los emprendimientos que tienen más fuerza son los que involucran un gran componente de innovación. El poder estar evidenciando, identificando cuáles son las necesidades que tiene el mercado, poder estar innovando, poderse adaptar rápido a los cambios que se van presentando en esas necesidades que tiene la sociedad. Y justo en pandemia, los negocios que pudieron realmente mantenerse fueron los que se pudieron reinventar, porque vimos que en pandemia pues, se presentó obviamente una necesidad muy grande de insumos, una necesidad muy grande de personal para poder trabajar. Entonces realmente los que tenían esa adaptación al cambio, de reinventarse, de pensarse, de innovar y utilizar las herramientas tecnológicas que habían, fueron los que lograron realmente mantenerse en el mercado o surgir, porque también hubo negocios que surgieron durante la pandemia. Justo lo que mencionaba acerca de esos emprendimientos que llegaron a crecer en pandemia relacionado a la tecnología, ¿no? Creo que lo que se ha visto, emprendimientos que estén relacionados a aplicaciones, todo lo que... Y no sé si las startups tienen que ver con eso, ¿no? ¿Son lo mismo o son un tipo de emprendimiento también? Sí, mira, realmente las startups son ese modelo, o sea, ese tipo de negocio que está pensando mucho más en el futuro. Está siempre tratando de pensar en el futuro y muchas veces no le interesa la rentabilidad a corto plazo que va a tener, sino cómo eso puede generar una necesidad o puede potenciarse en un futuro inmediato. Entonces, están muy asociadas con todo lo que es herramientas digitales, todo lo que es tecnológico y no necesitan mucha inversión. Entonces, por eso tampoco necesitan mucho retorno. Ahora, las startups buscan volverse en un modelo de negocio que termina siendo un emprendimiento que tiene mayor sostenibilidad en el largo plazo, pero que empieza a generar rentabilidades inmediatas. Y hablando de startups, quienes están detrás de estas creaciones o emprendimientos son muchas veces profesionales, ¿no? ¿Cómo entonces el profesional capacitado aporta más a un emprendimiento? Es distinto que el emprendimiento sea creado por una persona que quizás no tiene el conocimiento, pero tiene todas las ganas de crear y de crecer, ¿no? Y aportar a la economía de su familia, del Perú, de la sociedad. Pero ¿qué diferencia hay entre que detrás de este emprendimiento haya un profesional, ¿no? Hay alguien que esté capacitado, que tenga las herramientas para poder crecer y que incluso en el caso de las startups tenga el apoyo, ¿no? de empresas, del mismo Estado, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede comentar sobre él? Sí, mira, lo primero es que tenemos que entender la formación profesional como una formación integral, o sea, no la podemos entender como una formación técnica. Entonces, al ser la formación una formación integral, lo primero que está generando en la persona cuando se está formando académicamente es empezar a identificar
cada una de esas necesidades que puede ver en el mercado y empezar a reflexionar sobre ellas. De ahí pueden salir las ideas con propósito. ¿Cómo puede, en este caso, contribuir a esa necesidad que logra evidenciar y hacer una idea de negocio, formular una idea de negocio que tenga sentido? Entonces, de ahí ya se suman lo que es propiamente el conocimiento ya disciplinar o técnico, que te da muchas más facilidades para poder llevar a cabo esa idea de negocio que tienes. Entonces, el conocer sobre finanzas te permite, por ejemplo, saber cómo tener recursos para financiamiento, cómo administrar los recursos para tu propio idea de negocio, tener conocimientos de marketing, tener conocimientos de cómo servir al cliente, tener conocimientos propiamente de pensar cuál es el mejor liderazgo que podrías tener y cómo trabajar en equipo para poder llevar a cabo esa idea de negocio que tienes. Porque se ha visto ahora, bueno, en Perú, como usted mencionaba, que en pandemia surgieron bastantes emprendimientos y desde ahí como que no ha parado. O sea, tenemos una lluvia de emprendimientos. Uno que camina nada más por las calles de Arequipa ya ve siempre un negocio nuevo, incluso en algunas ferias que quizás usted haya asistido o la gente que nos ve. Hay muchas ferias que se dan los fines de semana y hay una serie de emprendimientos que uno a veces ni sabía que existían, ¿no? Pero en pandemia crecieron, ¿no? Y muchos de ellos fueron creados por profesionales que tienen trabajo fijo, ¿no? O sea, un profesional que trabaja en una empresa siempre busca, además de ese ingreso quizás económico, tener también un emprendimiento, ¿no? Entonces ahí yo quería consultarle, ¿no? ¿Qué opinaba también acerca de estos casos y cómo el profesional que además tiene que trabajar de manera particular, pues se da ese tiempo para emprender algo nuevo, algo que también beneficie a la sociedad, que sea para o que busque, ¿no? El bien común, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir sobre eso? Sí, o sea, yo creo que ahorita uno de los mayores intereses que tiene la gente es tener libertad económica. Poder tener libertad económica, y como planteaba al inicio, poder tener libertad de tiempo también, y eso te lo genera, o sea, eso te lo da un emprendimiento. Entonces a veces el trabajo que ya está dentro de una empresa grande, que ya está establecida, muchas veces no te permite ese tipo de libertad de tiempo, ese tipo de libertad económica. Pero por otro lado, también está la parte de que muchas veces en las empresas que ya están constituidas no está bien establecido todo el proceso de innovación. Entonces, si tú eres un profesional, que es a los que nos estamos refiriendo puntualmente, y tienes en tu cabeza esas ganas de que las cosas sean distintas, de que haya nuevos servicios, de que haya nuevos productos, entonces muchas veces en las empresas, en las organizaciones que ya están establecidas, esa iniciativa y esas ganas de hacer las cosas diferentes y de sacar cosas nuevas, muchas veces se queda corta. Entonces, el tener tu propia idea y querer sacar esa idea al mercado y ver cómo responde el mercado a esa iniciativa que tú tuviste, es muchas de las motivaciones que hoy tienen las personas para poder sacar sus propios negocios y sus propios emprendimientos. Exacto, además de tener algo fijo, pues tienen esas ganas de poder crear un emprendimiento propio, ¿no? Y como dicen, ser su propio jefe. Aunque a veces es más retador incluso, ¿no? Tener o constituir una nueva empresa, una mini empresa, ¿no? Hablando acerca un poquito de lo que nos estábamos yendo al bien común también, ¿cómo está ligado el emprendimiento a este concepto? Sí, mira, Schumpeter fue el primero, era economista, también fue ministro de Finanzas en Austria y fue el primero en hablar en la relación que existía entre el emprendimiento y el crecimiento económico. De ahí vinieron nuevos personas que han venido reflexionando sobre la importancia del emprendimiento, sobre cómo el emprendimiento impacta en la sociedad y han encontrado que la relación no es solo con el crecimiento económico, sino también con el desarrollo de la sociedad. Entonces entendamos que el crecimiento económico es solamente medir la cantidad de nuevos productos de bienes y servicios que hay en el mercado, mientras que el desarrollo económico es poder ver cómo se hace un cambio estructural que permanezca y se sostenga y genere sostenibilidad en el tiempo. Entonces, de ahí, realmente si pensamos en el bien común como ese bien que busca
satisfacer las necesidades básicas de cada uno de los individuos que forman parte de la sociedad, encontramos que hay una relación muy grande entre generar desarrollo económico que sea sostenible, que cambie lo que hay actualmente y que genere mayor cantidad de bienes, mayor cantidad de servicios, que sean buenos, que sean útiles y que por ende contribuyan a que cada persona tenga un mejor bienestar en esa sociedad. ¿Y podría darnos algunos ejemplos de emprendimientos que estén ligados a esto? Podríamos decir que los emprendimientos que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidar el medio ambiente, ¿no? No sé, ¿tienen que ver o encajan en esta idea de buscar siempre el bien común de la sociedad? Sí, mira, yo creo que todos los emprendimientos que tengan un sentido y que respondan a una necesidad que se ha identificado en el mercado, responden a este bien común. Ahora es muy fuerte el tipo de emprendimiento social, que son emprendimientos sociales que buscan no solo satisfacer necesidades, sino pensar en cómo, además de satisfacer esa necesidad, se puede abordar, por ejemplo, no contaminar, por ejemplo, ayudar, por ejemplo, en el caso de que por ejemplo, hay un proyecto justo que tiene una persona de Arequipa, que es, por ejemplo, la idea de poder sembrar árboles para poder, en este caso, contrarrestar la tala que se ha dado para la construcción de edificaciones, de vías. Entonces, son proyectos que buscan, en este caso, que tienen una idea, tienen una iniciativa, tienen un sentido, pero que buscan también contribuir no solo a la necesidad de la persona netamente, sino también a todo el entorno, en este caso ambiental, que también es necesario para que la persona pueda desarrollarse en la sociedad y en el espacio donde está. Entonces podríamos decir que el emprendimiento o este tipo de emprendimientos pues impulsan, ¿no?, el bien común, como usted decía. Hablando del crecimiento también, que es algo positivo, y de este tipo de emprendimientos que aportan al bien común, digamos que el tener emprendimientos de este tipo nos da algo positivo a la sociedad, pero a la vez el tener el crecimiento de estas empresas sin la formalidad de vida, eso también ha hecho crecer esta brecha de informalidad, ¿no? Quizás por desconocimiento, quizás muchas empresas hacen esto. ¿Cómo podríamos cambiar, ¿no?, que estas empresas, si bien aportan y nos dan beneficios, ¿cómo podrían formalizarse y cómo podrían crecer formalizándose, ¿no? Esa es una pregunta, o sea, muy interesante. Mira, justo estas startups que están muy fuertes en lo que es más que todo Estados Unidos, Europa, o sea, tienen grandes, posterior a que tienen la idea y que tratan de sacarla, tienen una buena inversión que se hace por ellas, y al hacer esa inversión es cuando empiezan a despegar realmente, si hablamos en términos rentables, estas startups. Acá es bien difícil lograr encontrar ese capital que permita que sigan creciendo, y por eso las startups podría darse una vida máximo de 12 meses. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí necesitan seguir repuntando y no tienen ese financiamiento. Entonces, ¿cómo podríamos ayudar al emprendimiento para que el emprendimiento sea formal? Realmente necesitamos un buen mecanismo de políticas públicas. Un buen mecanismo de políticas públicas que permitan que no sea un problema tener una empresa, porque el tema tributario a veces lo vuelve un problema, ¿cierto?, sino que sea más bien que se generen oportunidades para que las personas quieran sacar sus ideas adelante, tengan recursos que permitan que esas ideas salgan, tengan incentivos, o sea, en vez de tener restricciones, tengan incentivos que les permitan desarrollarlas y que puedan sobrevivir en el tiempo. Sí, porque actualmente creo que es difícil o el Estado no ayuda, ¿no?, como uno quisiera. Quizás hay más pagos que hacer o hay más inversión que hacer que esos beneficios o atributos que nos pudiera dar quizás el Estado, ¿no? Entonces, pero aún así las startups en este caso o cualquier otro tipo de emprendimiento podría acogerse a alguna campaña del Estado, o cómo podría ayudar, o cómo usted sabe de repente alguna otra institución grande apoya este tipo de emprendimientos en lo económico para poder dar ese despegue que decía, ¿no? Sí, mira, ahora hay muy poco, pero hay proyectos de innovación
hay proyectos de emprendimiento que están apostando por eso, que están apostando por ver ideas, ayudar a generar esas ideas y que esas ideas salgan al mercado. Entonces son pocos los proyectos, justo yo conozco que está ahorita por ejemplo el DER es un proyecto de innovación donde también participa el Estado, aporta al Estado, pero se está trabajando con la academia, con diferentes universidades. Y la idea es eso, la idea es pensar en innovación, o sea, esta innovación que es disruptiva, que cambia un poquito el chip de lo que se hace comúnmente y cómo se hace comúnmente, y generar nuevas ideas de negocio que puedan sostenerse. Y ahora, involucrando un poco a la academia, digamos en este caso a la Universidad Católica San Pablo, la carrera o la Escuela Profesional de Administración de Negocios ha implementado recientemente una línea académica sobre emprendimiento. ¿Qué fin tiene esto? ¿Cómo los alumnos van a poder aportar desde lo académico a este tipo de emprendimientos? ¿Son ellos los futuros emprendedores o son ellos los que van a asesorar a los emprendedores, ¿no? Sí, mira, esta mención de finanzas ha nacido de una reflexión que se ha estado haciendo a nivel institucional, se ha estado realizando también desde hace algún buen tiempo, porque también los mismos estudiantes lo pedían. O sea, decían, ya, yo estudio administración y puedo hacer mi mención en finanzas, puedo hacer mi mención en marketing, pero ¿qué pasa si yo quiero tener mi propio negocio? ¿O qué pasa si ya lo tengo? ¿O qué pasa si tengo una empresa familiar? Entonces, la idea es poder, desde la academia, apoyar esa necesidad que tienen los futuros profesionales para responder a lo que el mercado está pidiendo. Entonces, de ahí sale la idea, realmente es una mención que parte de generar en los alumnos todo un tema de pensamiento crítico, de reflexión, de poder innovar, y como te decía, esto se complementa mucho con la formación integral que tiene la universidad, esa formación general que al final termina siendo una integración del saber. ¿Por qué? Porque el alumno cuando aprende o lleva esos conceptos generales de una formación en humanidades a un campo disciplinar y los articula, está generando una integración del saber que le va a permitir tener mucho más criterio, tener mucha más reflexión, tener mucho más análisis, de tener emprendimientos con propósito. Que no sean emprendimientos porque sí, porque hoy se me ocurrió, qué pasa si pongo aquí mi localcito de anticuchos, no, o sea, sino cómo realmente eso tiene un propósito, responde a una necesidad, y todo ese análisis permite que estos negocios, a su vez de que responden a la persona, a ese interés que tiene, a esas ganas de hacer algo nuevo, responden también a toda la región. En este caso, si solo nos centramos en Arequipa o nos centramos en Perú, responden también porque van a contribuir a una mejor sociedad. ¿Qué tipo de conocimientos adquirirían los alumnos? O sea, ¿qué específicamente? Y además quería consultarles si es que los alumnos, o bueno, esta línea nueva de emprendimiento ya se ha desarrollado en otros países. No sé si se ha copiado un poco el modelo de otros países de Europa, qué sé yo, o de Estados Unidos quizás. Mira, realmente lo que se ha desarrollado son carreras de emprendimiento, 100% carreras de emprendimiento. Justo en Colombia, la Universidad del Rosario tiene una carrera que es solo emprendimiento y ha diseñado todo un tema de laboratorios que permiten llevarla a cabo. Y sé que en otros lugares del mundo también hay la carrera. Nosotros no lo estamos colocando como carrera profesional, lo estamos colocando solo como mención, donde el alumno tiene toda una formación como administrador y de ahí podría llevar algunos cursos que le permitan abrir ese espacio del emprendimiento. Entonces, ¿en qué consiste esta mención? Como te decía, primero en generar esa parte del pensamiento crítico, de generar esa parte de la innovación, de pensar en la forma de hacer las cosas distintas, conocer un poquito sobre cómo construir un modelo de negocio, cómo hacer un plan financiero, cómo hacer un plan de marketing, cómo hacer un plan estratégico, tener esos conocimientos básicos que le permitan realmente, cuando vaya a sacar su emprendimiento, no empezar de cero, no solo tener un consultor, sino realmente el poder con sus conocimientos desarrollarlo.
Y puntualmente eso, o sea, no es tanto que sea la carrera propiamente de que si haces esta carrera vas a salir de emprendedor, no, vas a tener los conocimientos generales de un emprendimiento y respecto a la pregunta que me hacías ahorita, vas a poder sacar tu emprendimiento, pero también vas a poder apoyar a otros, asesorarlos, servir de consultor para ellos. Que creo que eso hace falta, ¿no? Quizás muchos tienen las ganas, como le decía, las ganas de hacerlo y lo pueden hacer crecer sus emprendimientos, pero si detrás hay un conocimiento académico, creo que sería mucho mejor. Y otro tema ahí que es muy importante con el tema de los emprendimientos es que la mayoría de los emprendedores renuncian muy rápido a sus ideas porque no tienen tolerancia a la frustración. Y creo que eso tiene que ser lo primero, o sea, lo que te permite también la línea de emprendimiento es poder hacer, prototipar, diseñar, equivocarte, ver que eso no resultaba y tener las ganas de volverlo a intentar y de volverlo a hacer, porque creo que esa es una de las cosas más difíciles que tiene un emprendedor, poder tolerar esa frustración de que mi negocio no dio, no cumplió las expectativas que yo esperaba, no tuvo la rentabilidad y al final se renuncia. Entonces muchas veces ni siquiera es renunciar, sino repensarlo, reinventarse, volver a mirar la sociedad donde se está y de pronto qué habría que ajustar para hacerlo. O por ejemplo, de pronto ya está la idea de negocio, pero cambiar un poquito, de pronto no era ese el producto, de pronto ese no era el servicio. Y a nivel entonces de Arequipa, ¿podría decirse que se está avanzando o son pioneros en la Universidad Católica San Pablo respecto a este tema? Sí, o sea, realmente hay muchas ganas de hacer negocio, pero desde lo académico todavía no estamos dando lo necesario para que esas ganas puedan llevarse a lo concreto. Pero en la San Pablo se está dando el inicio, digamos. Sí, en la San Pablo se está. Bueno, gracias Jessica por esta entrevista, creo que ha sido muy interesante para toda la gente que nos está viendo, que es un tema muy en boga, digamos. Y bueno, le invitaremos para seguir hablando de este tema en otra oportunidad también. Muchas gracias a ti, Gardenia, por el espacio. Muchas gracias. Gracias a todos por habernos visto. Nos vemos el próximo martes a la misma hora y en el mismo canal. Gracias. Chao.